Hola, profe, buenas noches. Buenas noches con todos. En 2 minutos iniciamos la clase. Bueno, vamos a iniciar la clase. Bueno, espero que esté grabando. Sí, positivo. Vamos a continuar con la temática que le indiqué el día de ayer, que era donde nos habíamos quedado en la parte de negado, ¿no? Al menos la parte de diapositivas, creo que faltaba explicar una parte de normativa. Y luego vamos a ver el video justamente explicativo de procedimiento para hacer el megado, que nos permite conocer la capacidad del aislamiento de los conductores eléctricos, en este caso aplicable a motores, ¿no? Es una prueba muy utilizada en la parte industrial, sí, no solamente en motores transformadores, sino también en todo tipo de conductor para conocer su condición del aislamiento, ver el buen estado, la humedad, si está sucio o está dañado. Puede ser, por ejemplo, cuando esté un conductor embodegado por mucho tiempo. Así no se lo haya utilizado, debido a las condiciones que esté, va a disminuir su eficiencia y trabajo. Empezando más. Entonces habíamos hecho un ejemplo de dos motores, ¿sí? Que uno, cuando se le hacía la prueba en el megaómetro, aumentaba los megaohmios con el pasar del tiempo y el uno disminuía. Lo adecuado sería que con el pasar del tiempo vaya aumentando. Si disminuye, significa que ese aislamiento tiene algún tipo de falla.
Entonces, se verifica la calidad del aislante, ¿no? La cubierta protectora del conductor, ¿no? Y aquí dice que cada 6 meses debería hacerse este tipo de pruebas para ver las condiciones y verificar su funcionamiento. Aquí también vemos una tabla, si justamente de un motor que se le hizo una prueba cada 6 meses, desde el inicio hasta que cumpla los 5 años, y se puede observar que con el pasar del tiempo hubo variación, ¿no? Fue disminuyendo la calidad del aislamiento, ¿no? Hasta un punto que tuvo una falla en el punto C, ¿no? Entonces se rebobinó el motor, ¿sí? Para mejorar su eficiencia. Pasó el tiempo, pero con el pasar del tiempo también va disminuyendo la eficiencia hasta cumplir su vida útil. Había dos pruebas básicas, absorción dieléctrica y el otro era de polarización. Tiene el mismo fin, conocer las condiciones de humedad o si están contaminados los conductores. En el caso de absorción, se lo hace en un periodo de 10 segundos, de 10 minutos, con lectura de 10 segundos en el primer minuto y pasando el primer minuto, una lectura por minuto. ¿Sí? Y en el de polarización, solamente se hace la prueba en 10 minutos sin tomar en cuenta las lecturas previas. O sea que tenemos aquí la polarización para saber si está en buena calidad el aislamiento. Se divide el valor dado, encontrado al minuto 10 con el valor encontrado al minuto 1, ¿no? El de minuto 1 debería ser el de menor valor. Entonces, si este valor, la división de este valor sale 1.5 mayor, significa que el aislamiento es bueno, clase A. Si es 2, es B, F, y así va bajando la calidad del aislamiento, el tipo de aislamiento. Y aquí en la asociación dieléctrica, ¿sí? En este caso se toman dos datos, la lectura del segundo 30 y del segundo 60, ¿no? Si es hasta 1.25, el valor que nos da está deteriorado, ¿no? Si es entre 1.25 y 1.6, es bueno, y mayor a 1.6 es excelente. Mientras más alto sea el valor de la visión, está en mejor calidad el conductor. En este caso, el instrumento físicamente, si ustedes lo vieron físicamente, van a ver en el video, se lo conecta con alimentación de servicio AC, pero se le ajusta como lo DC internamente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo lo conecto con alimentación de servicio menores a 1000 voltios, debería ajustarle la perilla que está en mi instrumento con un dato de 500 voltios CC, ¿sí? Entonces, normalmente voy a utilizar el primero, ¿no? Tensión de servicio de 1000. Y así como va subiendo la tensión en AC, también va subiendo la tensión en CC. Esto es base a la normativa IEEE 43-2000 para pruebas de asistencia al aislamiento de máquina. Acá en cambio está, ¿no? Esta es la IEE, que es normativa internacional, y aquí la ANSI, que es normativa americana. En cambio aquí dice, por ejemplo, si conecto hasta tensiones de 250 voltios, se alimento, el valor que debo colocarle en la perilla es de 500 voltios continuos, ¿no? Alimento con esto de aquí y esto es lo que nos da el instrumento. Voy aumentando el voltaje y también aumentando el voltaje en CC. Y ahora vamos a aprovechar para ver justamente, creo que se va a entender mejor la parte de la explicación. He colocado dos videos, pero hoy solamente veremos el primero y analizaremos el primero. No se olviden que todo está en base normativa. Cuando se hace este tipo de prueba, se tienen en una hoja el checklist, no se va tomando los datos y al finalizar se hacen los cálculos que yo les acabo de indicar.
Vamos entonces a la parte del video. A ver, video. Pegados, exposición. Ya, vamos a ver. El megado, no, son dos maneras de hacer el megado, ¿no? Vamos a analizar cada uno. Vamos al primer video. Vender online, asegúrate de llamar la atención. Ve a Wix e-commerce y crea una tienda online profesional que conquiste a los... Si en el caso el motor estuviera un megado menor a 100 megaohmios, correspondería a un mantenimiento preventivo, ya sea correctivo. Pero si el motor aún se le hace mantenimiento, ya sea por humedad, por ejemplo, viene al taller un motor eléctrico que le ha entrado humedad al motor y está midiendo menos los 100 megaohmios, entonces lo que nosotros debemos hacer es hacerle un mantenimiento correctivo, un lavado con un solvente dieléctrico, un secado al horno y un rebarnizado. Vamos a hacer el megado de un motor eléctrico trifásico. Primeramente vamos a hablar un poco sobre el instrumento de medición, que es el megómetro. El megómetro es un instrumento que mide la resistencia de aislamiento del motor, el que te da las condiciones de trabajo si está operativo al 100%. Un megómetro tiene una escala de 250 voltios, 500 voltios y 1000 voltios. Cuando uno hace un megado, una prueba de aislamiento, se recomienda hacer una escala mayor. Por ejemplo, yo tengo un motor que trabaja en 220 voltios, 230 voltios, recomendable hacer la prueba de aislamiento en 500 voltios, ¿no? Si el motor va a trabajar en 380 o en 440 voltios en la red, se recomienda hacer un megado en la escala de 1000 voltios. En este caso, este motor va a trabajar en una tensión de 220 voltios. Entonces le daríamos el megado en 500 voltios. El primer paso para hacer un megado es tener la bornera sin la conexión. Acá vemos los terminales, entradas y salidas, pero no hay ninguna conexión, que es estrella o triángulo. No hay ninguna conexión. Si en el caso estuviera conectado en estrella o en triángulo, ya sea doble o sea serie, tendríamos que sacar los puentes y tenerlos libres para poder megar. Hay que hacerle dos pruebas de megado. Uno de ellos es verificar el aislamiento que tiene entre la bobina y la carcasa, que sería el estator, entre bobina y carcasa. De esa manera estamos midiendo el aislamiento que tiene sobre el bobinado. El siguiente paso es medir el aislamiento entre fases, ¿no? Corroborar que las fases están netamente aisladas, de no correr el peligro que tocara la fase A con la B, la fase B con la C o la C con la A. Entonces, primero vamos a conectar el megómetro. Todo megómetro cuenta con dos conexiones. Uno que es el común. El común va a ir acá donde dice tierra, air. Y el color rojo va donde dice línea. El primer paso es buscar un buen punto de tierra, ¿no? Un buen punto. El cocodrilo que nos dice tierra, tiene que ir conectado ya sea en un tornillo, ya sea en la lata, en cualquier parte del motor, pero que tiene que hacer conexión en carcasa, ¿no? Colocamos acá en este tornillo, ¿correcto? Y el otro punto lo conectamos en otro punto del motor, pero que también toque tierra, ¿no? Ponemos la escala 250 voltios y presionamos test. Muy bien. Si nos marca 0 y emite un pitido, nos indica
nuestro punto de tierra está bien, es correcto. Imaginemos que yo he puesto por aquí, imaginemos por acá, en la pintura, yo pongo por acá el punto, me está dando un megado de 190 y tantos megaohmios. Eso quiere decir que este punto de acá no está tocando tierra. Entonces no puedo hacer el megado. No puedo hacer el megado. Entonces, una vez que yo he ubicado bien mi punto de tierra, como es en este caso, entonces ya me asegura que este punto de acá está tocando lo que se podría decir el fierro, ¿no? Entonces, una vez que yo ya tengo mi punto identificado correctamente, voy a medir el aislamiento entre fase y lo que es la carcasa, ¿no? Medimos el primer punto, la primera línea. Nos está dando un megado de 3 gigas aproximados. 3 gigas. Muy bien. Bajamos el botón test y nuevamente testeamos las 3 líneas, las 3 fases. Nos da un megado de 3 puntos y tantos gigas. Medimos la siguiente fase y tenemos un megado de 5.5 gigas, ¿no? Entonces, todo motor eléctrico que va a trabajar en condiciones normales, lo óptimo es que trabaje de los 100 megas para arriba. En este caso estamos trabajando sobre el nivel de 3 gigas. Entonces dice que este motor está para que trabaje en condiciones normales, no tiene ningún problema. Si en el caso el motor estuviera un megado menor a 100 megaohmios, correspondería a un mantenimiento preventivo, ya sea correctivo. Pero si el motor aún se le hace mantenimiento, ya sea por humedad, por ejemplo, viene al taller un motor eléctrico con húmedo, que le ha entrado humedad al motor y está midiendo menos los 100 megaohmios, entonces lo que nosotros debemos hacer es hacerle un mantenimiento correctivo, un lavado con un solvente dieléctrico, un secado al horno y un rebarnizado. Si en el caso el motor levanta el aislamiento, lo que está mayor a 100 megaohmios, está bien, pero si el motor, aún después del mantenimiento, no levanta el aislamiento, corresponde ya a un nuevo rebobinado. Después que se ha medido el aislamiento, lo que es bobina y la carcasa, ahora corresponde medir el aislamiento entre fases, ¿no? Entonces, vamos a medir el aislamiento, la fase A con la fase B. .4 gigas. Ok. La fase A con la fase C. .5 gigas. Ahora medimos la fase C con la fase B. 5.5 gigas. Corroborando que el motor óptimas condiciones, decimos cuando el bobinado con respecto a masa sobrepasa los 100 megaohmios y también el entre fases sobrepasa los 100 megaohmios. A ver, vamos a analizar un poco el video, ¿no? A ver, primero, las condiciones físicas del megaómetro varían dependiendo del fabricante. Hay unos megómetros más pequeños que tienen la posibilidad de soportar mayor voltaje DC. Lo que él colocó en la perilla es justamente el voltaje DC, aunque no aplica normativa, pero voy a explicar, ¿no?
Entonces ve que la tabla decía, dependiendo de la alimentación, por ejemplo, que decía hasta 250 voltios en AC, debe también variar el voltaje de ese, entonces se le va ajustando la perilla. Y lo que él nos hace aquí en el video es tomar las lecturas de vías, ¿no? Por ejemplo, a los 60 segundos, luego, dependiendo del tipo de prueba, cada minuto, hasta el minuto 10, haciendo la división y comparándolo con lo que dice la normativa. En este caso, él dice que si tiene un valor menor a 100 megaohmios, está averiado, pero debería verificar con la parte de la normativa, ¿sí? Él hizo dos pruebas, una midiendo el aislamiento entre la fase y la carcasa, ¿sí? Si se dan cuenta, el motor no está conectado, así se hace sin energía la máquina, la prueba. Y también están sueltos los terminales, ninguno está conectado. Siempre la prueba se hace de esta manera. Y luego procede a medir los diferentes tipos de valores como indicando, pero tomando lectura, un checklist. Luego cuando culmina, hace las operaciones de vida y verifica en base a la normativa, ya sea normativa IEEE o si no normativa, así como estaba en la tabla anterior, ¿no? Pero hice una prueba básica, creo que en el siguiente es un poco más detallado y vamos a ver si alcanzamos a ver esa parte para comparar con el primer video el tipo de prueba. Vamos por el siguiente. A ver. Y yo tengo una curiosidad, una duda. Entonces, en caso que se cambie el bobinado de un motor o otro material, por ejemplo, hace poco me encontré con un motor de una secadora ah, que es de aluminio, se usa aluminio, el bobinado es aluminio, y si lo cambiamos por cobre, ¿será que varía a ¿Por qué algo? colocan aluminio? A ver, ¿por qué te crees que colocan aluminio, Efraín? Porque es más económico. Es más económico, pero la diferencia entre el aluminio y el cobre es que menos conductor, tiene menos conductividad. Entonces, Claro, si yo hiciera el trabajo, lo colocaría con cobre para mejorar la conductividad y el trabajo del motor, ¿no? pero ahí sería la misma vuelta, la misma espíritu, o sea, eso es lo que... Sí, las mismas vueltas, sí, pero ya al finalizar la conductividad va a ser mayor en cobre que en aluminio. Hagamos la parte del segundo video, Megado 2. Hola muchachos, bienvenidos a este nuevo video tutorial en donde hoy les voy a explicar cómo realizar la medición de aislación de un motor con el instrumento Fluke 1555. Debo mencionar que el instrumento que les estoy mostrando en pantalla es de la gama más alta dentro de su categoría, ya que es capaz de suministrar voltajes desde los 100 volts hasta los 10 kilovolts. Es por ello que en la industria se utiliza para medir la aislación de los conductores eléctricos de altas secciones o motores eléctricos en baja, en media tensión, incluso transformadores eléctricos para la transmisión o distribución de energía eléctrica. Como les expliqué en el video anterior, la forma más rápida de medir la resistencia de aislación de un motor eléctrico es medir las bobinas respecto a la carcasa, específicamente desde el punto estrella hacia la carcasa del motor. Con la norma IEEE 43-2013 vamos a poder saber los requisitos mínimos que debe tener una máquina eléctrica bajo este ensayo de aislación cuando se inyecta un voltaje
en un determinado tiempo. Dichos tiempos de ensayo van a ser de 1 minuto y un ensayo de 10 minutos para medir y determinar la resistencia de aislación de este motor. Bueno, ahora voy a proceder a explicarles cómo se utiliza este instrumento. Lo voy a encender, demora un par de segundos en cargar su sistema operativo, me dice que tengo 92 espacios de memoria libre, ahora me arroja la opción test de voltaje. En la pantalla el instrumento tiene un indicador analógico y también indicadores digitales para poder medir la resistencia de este motor, además de indicarme los parámetros de voltaje en la parte superior, corriente en la parte inferior. Como este motor que vamos a probar tiene un voltaje de funcionamiento cuando está conectado en estrella de 380 volts, voy a seleccionar un voltaje de 500 volts, ya que acá me está apareciendo un voltaje de prueba de 250, lo voy a aumentar a 500. Y ahora, para poder iniciar esta prueba, voy a presionar el botón test por 1 o 2 segundos y va a iniciar este ensayo de aislación. Si se fijan, en la pantalla comenzó a aumentar la resistencia en el indicador analógico y ahora me dice que hay una resistencia aproximadamente de 6 gigaohm en forma digital. En la parte superior me está indicando que se está inyectando un voltaje aproximado de 536 volts. La prueba actualmente lleva 30 segundos y también me está indicando la corriente de fuga que tiene este motor entre las bobinas y las carcasas del motor. En este caso es un promedio de 82 nanoamperes. Voy a detener esta prueba de aislación y para hacerlo nuevamente presiono el botón de test, se detiene y me dice si yo quiero guardar o no el resultado. Si presiono la tecla bajar, voy a rechazar esta opción. Otra forma de usar este instrumento y realizar el ensayo de aislación es cambiar las funciones, específicamente en este menú donde tiene 4 ítems. Yo estoy en el menú 1 de 4, donde dice rampa off. Esta prueba quiere decir que va a aplicarse voltaje de forma proporcional o escalonado para poder determinar la resistencia de aislación. Si yo voy navegando en este submenú, presiono Enter, voy a cambiar a la opción 2 de 4, donde tengo la rampa encendida. Si yo sigo navegando, voy a entrar al menú 3 de 4, donde dice la prueba DAR de 1 minuto. Esta prueba quiere decir que se va a determinar una relación de absorción dieléctrica de este motor. Este indicador o ratio sirve para saber si el motor está contaminado o está húmedo, y la relación es comparar la resistencia de 1 minuto con la resistencia de aislación de 30 segundos. Si yo sigo navegando en el menú, voy a llegar al 4 de 4, donde voy a tener estos dos ratios, el DAR y el indicador PI o IP, que es el índice de polarización, el cual es un indicador de la resistencia de aislación de 10 minutos bajo la resistencia de aislación de 1 minuto. Voy a seleccionar esta forma de prueba. Entonces le voy a dar Enter. Voy a ir nuevamente al menú, ¿cierto? Al menú test de voltaje. Y si se fijan, ahora me aparece acá en la parte superior de la pantalla el indicador DAR y el indicador IP o PI. Para poder realizar esta prueba, desde el mismo menú 4 de 4, voy a iniciar presionando el botón Test. Y si se fijan, ahora ha iniciado la prueba y el tiempo está pasando. Si se fijan, comenzamos en 10 minutos y ahora llevo 9 minutos con 45 segundos. Está decrementando el tiempo.
cuando llegue este tiempo a 0, voy a obtener los resultados finales de este ensayo de aislación. Ya que es mucho tiempo, voy a cortar el video. Bueno, continuando con esta grabación, ahora nos quedan 20 segundos aproximadamente para que termine este ensayo de aislación y el instrumento está marcando aproximadamente 7.3 gigaohm de resistencia entre las bobinas y la carcasa del motor. Acaba de terminar la prueba de aislación, me indica que tenemos un índice de polarización de 1.11. Si yo presiono Enter, me va a decir, ¿desea guardar el resultado? Yo voy a presionar que sí esta vez con la tecla subir y lo voy a guardar en la opción del tag número 8. Le voy a dar Enter y ahora me quedan 91 espacios de memoria. Nuevamente el instrumento ha vuelto a la pantalla inicial donde salía el test de voltaje, estaba parpadeando el voltaje de prueba, pero no me estaba arrojando ninguna medición. Para poder visualizar los resultados almacenados de la memoria, vamos a ir nuevamente con la función y vamos a seleccionar en el submenú la opción Mostrar resultados. Vamos a presionar Enter y vamos a buscar el resultado según el espacio de memoria. En nuestro caso era el tag número 8. Si se fijan, aquí aparecen algunas mediciones de pruebas anteriores que yo había realizado con este instrumento. Y acá tengo el tag número 8, donde me arroja una medición de aislación de 7 gigaohms. Si yo comienzo a navegar en este submenú, me dice que el tiempo de prueba fue de 10 minutos, el voltaje de test fue de 500 volts, no utilicé la opción de voltaje escalonado o voltaje en rampa. Este fue el voltaje real que se inyectó durante la prueba, 536 volts. La capacitancia fue de 0 microfaradios. El indicador de polarización, o el PI, fue de 1,11. El indicador de relación de absorción dieléctrica, o DAR, es de 1,03. Y la corriente de fuga de este ensayo para este motor es de 73,5 nanoamperes. Bueno, según los lineamientos de la norma de los test de ensayo de aislación, cuando la resistencia de aislación es mayor a 5 gigaohms, tanto el indicador PI o el indicador DAR no son relevantes, ya que estamos midiendo resistencias de aislación muy elevadas. Bueno, como pueden observar, los resultados obtenidos con un instrumento de gama alta son variados y se pueden utilizar para realizar análisis o llevar estadísticas de las máquinas eléctricas que se utilicen en alguna minera, en alguna industria. Estos ensayos de aislación se realizan bajo una frecuencia según los planes de mantenimiento de la empresa donde puedan estar trabajando. Bueno, espero que les haya servido este video tutorial. Nos vemos en un próximo. Ya bueno, aquí está un poco más detallado, explicado en base a normativas. Si se dan cuenta, él indicó que está en base a justamente la normativa que indicaba en la diapositiva, la IEEE, para la prueba de resistencia del aislamiento. Utilizó otro megaómetro de otra marca. Esta marca de aquí es Fluke, es más utilizada en la parte industrial para hacer las mediciones, en este caso el aislamiento. Y aparte de la marca, estos equipos de mediciones vienen con una certificación, ¿no? Certificación que ha sido calibrada para que pueda trabajar bien, ¿no? En este caso hizo la medición entre la bobina y la carcasa, y si se dan cuenta, él le salió justamente dos datos, el DAR y el PI, que está en la diapositiva. En el caso del DAR, a ver, estaba lo último.
Creo que el pi era 1.11 y el dar era 1.0 algo. Sí, entonces, él hace las mediciones, no se olviden, al primer minuto y al minuto 10, ¿no? Le inyecta un voltaje dependiendo la fuente de alimentación. El voltaje que le inyecta es en DC. Sé que está, ¿no? La prueba DAR, ¿sí? Resistencia de aislamiento dieléctrico, que se hace al primer minuto. Al minuto, a los 60 segundos y a los 30 segundos, que estaba justamente la diapositiva. Esa es la prueba de dar, ingeniero. ¿Y cuánto tiene que dar el máximo? Ahí justamente la tabla da, en la tabla indica. Entonces estoy buscando, déjame ver cuánto sale. Aquí le sale el valor. Vamos a ver si está por aquí. Ya. El PI, índice de polarización, le sale 1.11. Miren la diapositiva. Decía si era bueno o malo. Sí, creo que hasta 1.25 está en buen estado. No pasar ese valor, tiene algún tipo de problema. Y en el DAR también. No sé si está por aquí el DAR. Creo que era 1.63. 500 voltios. Y aquí el pin 1.11. Debe ser parece el DAR. Ya, 1.63. Verifique, creo que hasta dice hasta 2. Si hasta 2 es bueno el aislamiento, no pasar ese valor, tiene algún tipo de inconveniente. Igualmente el día de mañana continuamos viendo este tema muy interesante y una prueba muy importante de hacer, ¿no? Antes que se acabe el tiempo, por favor, coloque presente su nombre y nos vemos el día de mañana. Tenemos menos de un minuto.